En Isaías capítulo 40 dice la palabra del Señor en el versículo 25: ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dándonos a entender que el Señor nuestro Dios es un Dios incomparable, no tiene comparación. Entonces también surgiría la pregunta: ¿por qué se le quiere comparar a una imagen? ¿Por qué muchos lo quieren comparar? ¿O por qué también muchos no le quieren creer? Porque sigue diciendo aquí la Biblia, versículo 29, Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si la persona se levanta a trabajar por la mañana, dice la Biblia que Él es el que da fuerza al cansado. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo dice la palabra del Señor. Es muy clara que Dios, a quien servimos, no tiene comparación. Tristemente muchos lo quieren comparar, como dije anteriormente, con una imagen. El hombre quiere ver para creer, quiere tener algo visible para poder decir, este es mi Dios. Como por ejemplo cuando Israel salió de Egipto. Israel pues no miró a Dios. Dios se manifestó en el Sinaí. Ahí se les presentó, podemos decir, en el monte humeaba, temblaba, pero no miraron a Dios. Pero cuando Moisés fue a recibir la ley al monte, durando 40 días en el monte, el pueblo se depravó y se hicieron un becerro de oro, algo visible, para que así lo pudieran adorar, y dijeron que ese becerro de oro lo sacó de la tierra de Egipto. Podemos ver entonces que el pueblo o el hombre quiere ver para creer. Entonces el hombre se fabrica las imágenes que supuestamente ellos pues pueden representar a Dios, que según ellos no los adoran. Es, podemos decir, como tener una foto de algún familiar. Pero bíblicamente hablando podemos entender y ver que esto es desagradable ante los ojos de Dios. A Dios no le agrada eso. Dios lo aborrece. Dios lo llama idolatría, que se le prendan velas a alguien más o a eso. O podemos decir, tampoco a Dios le agrada que se le prendan velas, a que se le prendan velas o que se le rinda adoración o que se le clame a alguien más, aunque digan que la veneran, pero a Dios no le agrada eso. Continuemos también aquí, porque Dios es un Dios incomparable. Porque sigue diciendo del mismo capítulo de Isaías, el versículo 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? Dice que el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y la funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se buscan un maestro sabio que le hagan una imagen de talla que no se mueva. ¿Sabe entender la insensatez incluso de la idolatría? Que quieren comparar a Dios con una imagen. No sabéis oído, nunca os lo habéis dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundió. Él está sentado sobre el circo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar, dándonos a entender la grandeza del Señor. Entonces surge la pregunta: ¿por qué el hombre se niega a reconocer, a clamar a Dios? Nos está dando claro el versículo 21, donde dice, el 22, dice que Él está sentado sobre el circo de la tierra, hablando de Dios, cuyos moradores, hablando del hombre, son como langostas. El hombre no es nada comparado ante Dios, ante la grandeza. Dice, Él extiende los cielos como una cortina de humo, los despliega como una tienda para morar.
El hombre no es nada ante la presencia del Señor, pero el hombre lo que sí es rebelde a los mandamientos de Dios. No quiere obedecer los mandamientos de Dios, se revela, piensa que puede hacer todas las cosas sin el poder de Dios, pero el hombre es nada. El versículo 23 dice, Él convierte en nada a los poderosos y a los gobiernos, los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana. Y podemos ver a muchos presidentes dictando leyes contrarias a la Biblia, a la palabra de Dios. Y podemos ver en la Biblia, aquí en el versículo 23 de Isaías capítulo 40, que Él convierte en nada a los poderosos. Si hay presidentes en la tierra, es por la voluntad de Dios. No hay ningún gobierno establecido, a no ser que sea por la voluntad de Dios. Dios es el que establece los gobiernos. Quizás digan, no, pues que hay muchos gobiernos perversos. Entonces, ¿por qué hay guerras entre naciones? Es Dios el que las permite. Sí, Dios los permite, porque Dios conoce los planes a futuro. Dios conoce todos los planes, pero como dice el versículo, Él convierte en nada a los poderosos, aunque los se jacten que son los controladores del mundo, que se jacten que son las naciones más poderosas del mundo. Bíblicamente hablando, la Biblia me dice, como aquí en el versículo, que Él las convierte en nada. Y los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Para ellos son vanidad. El hombre se puede jactar, pero son vanidad. Semejante el caso como sucedió con Nabucodonosor, que decía, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Pero que se escuchó la voz, pues la voz se le dijo que él iba a ser quitado de su trono, iba a ser echado de los hombres y morar con las bestias del campo. Su mente fue cambiada en mente de animal hasta que se cumplieron 7 años y reconoció que Jehová es el único Dios verdadero, humillándolo, siendo el rey, siendo en aquellos tiempos el más poderoso en la tierra de aquellos tiempos, y en la actualidad hay muchos gobiernos, líderes de los gobiernos que se creen poderosos, pues se creen poderosos. Y podemos resumirlo también, no solamente en los líderes, en los gobiernos, incluso también en el hombre, porque hay hombres que son orgullosos, que piensan que pueden hacer todo sin Dios, y sin Dios el hombre pues es nada, pero se sienten tan orgullosos que el hombre piensa que controla el mundo cuando el hombre no es nada. En la Biblia que somos polvo nada más. Y aquí, como dice aquí el versículo, pues los más poderosos en la tierra, esos son como los gobiernos de la tierra, son como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, dice la palabra, el versículo 24, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Pronto como sopla, en ellos se secan, el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el santo. ¿A qué van a comparar a Dios entonces? ¿A una imagen? No, Dios es más que una imagen. Entonces, ¿por qué le claman a Dios? ¿Por qué le claman a una imagen, perdón? Y para que la imagen interceda ante Dios, cuando el hombre puede acudir directamente a Dios. Es porque no le creen a la palabra del Señor. Porque bíblicamente hablando, la Biblia nos dice, nos habla específicamente que la idolatría, que clamar a otro Dios, invocar a otro Dios es pecado. Pero el hombre se hace las imágenes y busca acudir a Dios por otros intercesores, por otros medios. ¿Será que el hombre tiene miedo ir directamente hacia Dios porque el hombre sabe su condición de pecado? Porque bíblicamente tenemos un abogado. No hay necesidad de acudir, ponemos un ejemplo, a María o los otros santos para que intercedan por nosotros ante el Dios, ante el Señor Jesús. Tenemos ya un abogado al Señor Jesús que se sabe compadecerse de nuestras debilidades. Pero entonces, ¿por qué vamos a acudir a ellos? ¿O por qué vamos a hacer comparar, al Señor Jesús con ellos? El Señor Jesús sobrepasa todo. Ellos es más poderoso, es incomparable. No tiene comparación, no hay ninguno como Él. No hay ninguno. Aunque el hombre lo niega, el hombre lo diga, no, es mentira, eso nunca pasó. Dios
no tiene poder. Incluso la gente le diga que Dios no existe. Pero bíblicamente hablando podemos ver lo que Dios no tiene comparación. Y tampoco hay divinidad en esas imágenes, porque bíblicamente hablando vemos que las imágenes tienen ojos, no ven, tienen manos, no palpan, tienen pies, no caminan. Y dice la Biblia, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Falta decir, tienen boca, no hablan con su garganta, porque están inertes. Pero el Dios que servimos no es un Dios inerte, es un Dios que lo ve todo, como dijimos aquí, que la tierra es el estrado de sus pies, escudriña los pensamientos del hombre, mira lo que hace el hombre en la tierra y sabe lo que hace cada persona en este planeta. Y todo se está notando para que en el día, cuando el hombre se presente ante él, el hombre no tenga excusa de que no se le habló la palabra del Señor. Muchos se ríen, se burlan, diciendo que es mentira lo que uno como predicador predica, pero lo dice la palabra del Señor. Dios no puede ser burlado. Por tanto, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. No puedes engañar a Dios. Por más que digas, voy a engañar a Dios, no lo puedes engañar. Por más que digas que te vas a ocultar de Dios, no te puedes ocultar de Dios. Si subes a los cielos, de ahí te va a derribar Dios. Si compras terrenos en la luna, de ahí te va a bajar. Si te vas a Marte, de allá te va a bajar Dios. Porque Dios lo abarca todo. Todo lo abarca Dios. Y Dios es incomparable. Y no hay ninguna imagen que se pueda comparar a Él. No hay ninguna persona que, aunque se canonice santo, que se pueda comparar con el poder del Dios Todopoderoso. No lo hay. No lo hay. Y a Dios Todopoderoso tenemos que rendirle cuentas algún día. Ahora surge la pregunta, ¿estamos preparados para rendirle cuentas a Dios? Es una pregunta a la conciencia. Porque si no estamos preparados, el hombre va a llorar. El hombre va a llorar. Sí, va a llorar. Porque va a desear una oportunidad para arrepentirse, pero ya no la habrá. Hoy que estamos en vida, hay oportunidad. Porque mientras hay vida hay esperanza para el hombre. Pero el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Y los predicadores solamente predicamos. Dios es el que está llamando. Dios llama a cambiar la vida. Pero Dios no obliga a nadie. El hombre tiene que decidirse y decirle, Señor,